reunirnos. Nuevamente, este es un grupo de estudio. Si hay alguna pregunta en medio del estudio, puede hacerla, puede brindarla, y si no lo sabemos la respuesta, pues le pedimos al Señor que nos dé la respuesta con un escrito está, sin irnos a un razonamiento propio, dejando que el Espíritu Santo nos guíe a su verdad, y que la verdad a través de su palabra pueda hablar a nuestros corazones y pueda impresionar nuestras mentes y nuestras vidas. Yo quisiera hablar con ustedes de algo que en medio de la sociedad pareciera que cada vez se confía menos en las personas. A veces a las personas que pues decimos que confiamos más, a veces son los que nos quedan más mal. Ya sean familiares, esposo, esposa, o amigos, amigas, hijos, hijas. Pero pareciera que en el mundo hay una desconfianza alarmante. Y eso también se aplica en la vida espiritual. Por eso yo le puse este estudio, dice, ¿podemos confiar en Cristo? ¿Podemos confiar plenamente en Jesucristo? ¿Podemos confiar plenamente y solamente en nuestro Salvador? Porque al parecer lo que se transmite a través de la sociedad, a veces lo traemos al estudio de la palabra y lo traemos al lugar donde se reúne el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Él. Y a veces decimos en una forma afirmativa, yo creo que todos diríamos nosotros, ¿podemos confiar realmente, solamente y plenamente en Jesucristo? ¿Usted qué me diría? Yo creo que podríamos decir que sí. Pero la realidad de las cosas a veces es de que el pueblo de Dios pareciese que tiene menos confianza. Porque cuando viene una prueba, pareciera que se desanima. Y salen las personas corriendo, enojadas con Dios, enojadas porque le permitió pasar por la prueba, permitió pasar por las necesidades en el hogar o con la familia, y pareciese que eso que a veces se dice que sí se confía en Dios, pareciese que en las obras, en la realidad, pareciera que no se confía plenamente en Dios, en Cristo, en Jesucristo. Y eso nos lleva a que nuestra fe vaya decayendo. Cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Salvador, nuestra fe se va arraigando cada vez más en Él. Ustedes recuerdan que Él dijo, yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Tenemos que estar injertados con Él. Por eso dice que el último pueblo de Dios que va a existir tiene que estar injertado en el pueblo de Dios. No va a haber alguna religión, no va a haber una organización, sino va a ser un pueblo de Dios. Y todos tienen que ser injertados en el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, yo les voy a mostrar aquí unas promesas que se nos dicen en la palabra de Dios. Y no vamos a leer todos estos textos, pero si usted quiere tomar una foto con su celular o apuntarlos, siéntase con la libertad y puede ir a estudiarlos a su casa. El Señor dice que, la palabra de Dios dice que Él desea perdonarnos. ¿Confiamos nosotros plenamente de que Él nos ha perdonado? ¿O seguimos atados al pecado que tal vez ya hemos pedido 5, 10, 100 veces perdón por el mismo pecado y no hemos confiado de que Él nos ha perdonado? Él nos promete la justificación, nos promete la santificación, Él promete salvación a cada uno de nosotros. Él nos promete una liberación completa del pecado. Cuando hay una liberación completa del pecado, hay libertad. La libertad en Cristo, en Jesucristo, para que nosotros podamos tener paz, seguridad en Él, regocijo en Él y confianza plenamente en Él y en su palabra. Él también nos quiere librarnos de la maldición. ¿Cuál es la maldición de la cual nos quiere librar? Del pecado, pero la maldición es, el resultado del pecado es ¿qué? La muerte. Aunque usted puede morir físicamente, el Señor promete de que usted puede ser resucitado para vida ¿qué? Eterna. Ese es librarnos de la maldición. Por eso cuando dijo Pablo, para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Él promete una liberación de la maldición, nos promete una reconciliación con Él.
Cuando Él nos da reconciliación, ¿sabe también qué sucede? La familia se reconcilia. Porque no puede usted ser reconciliado con Dios y estar en pleito con el esposo o con el hijo o con la hermana o con el hermano, sino que ese mismo perdón que hemos recibido, nosotros lo mostramos a los demás. Nos dice la palabra de Dios que para que nosotros seamos perdonados, tenemos que perdonar como nosotros lo hemos experimentado. Ahora, Él desea redimirnos, darnos una nueva vida. Él nos adopta y somos aceptados. Ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. El pueblo cristiano a veces no se cree de que es coheredero de Jesucristo con el Padre y que somos herederos, hijos e hijas de Dios. A veces el pueblo cristiano no lo ha entendido eso. Nos hemos sido hechos para sentarnos en lugares celestiales en Cristo. En el libro de Apocalipsis dice que aquellos que serán victoriosos se sentarán en el trono junto a Jesucristo, así como Él se sienta con su Padre. Estas promesas son maravillosas. Ahora, dice que seremos bendecidos en todas las bendiciones espirituales. Habrá un crecimiento espiritual, un entendimiento de la verdad, no por un hombre, no por una religión o por una organización, sino por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al entendimiento de la verdad. Y la primera obra del Espíritu Santo se nos dice que nos lleva al reconocimiento del pecado, de justicia y de juicio. Ahora, estas son promesas. Dice que estaremos sin condena, no habrá un pecado que nos dirá, decir, tú eres pecador porque has quebrantado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque usted guardará la ley de Dios, guardará su palabra, porque por amor, porque usted recibió el amor de Jesucristo, de su Salvador, y lo ha sentido, lo ha experimentado, y usted reacciona con ese mismo amor, tratando de ¿qué? De complacer a su Salvador. Ahora, Él nos da vida eterna. Ese es otro estudio que yo quisiera tocar otro día, porque a veces la gente piensa que la vida eterna está en el futuro, pero la vida eterna está hoy día, y ese va a ser otro estudio, porque no quiero adentrarme a ese, pero el Señor nos promete vida eterna. Ahora, si ustedes quieren verlo, Juan 6:47, apúntelo, lo ve en su casa. Dice que cuando nosotros creemos en Él, Él nos da su vida eterna. Ahora, ese es otro estudio. Pero Él también desea librarnos. Juan 6:47. Juan 6:47. Disculpe. Sí. Entonces, la vida eterna que Dios ha prometido, ¿es aquí en la tierra o es cuando dice que va a haber el arrebatamiento? Vamos a leer este texto. Juan. Sí, porque. Sí, Juan 6:47. Juan 6:47. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Juan 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. ¿Está hablando en presente o en futuro? En presente. ¿Por qué dice que usted tiene vida eterna? Porque en este momento nosotros nos estamos preparando para llegar a la vida eterna. Pero usted está experimentando las bendiciones del cielo hoy día. Porque usted, cuando confía en su Salvador, usted está experimentando la victoria, la santificación, la liberación, de la reconciliación, redención, hoy día. No es cuando usted llega al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no va a entrar ni un pecado. Nadie puede entrar sin pecado. Hoy día usted y yo necesitamos experimentar la reconciliación con nuestro Dios, el perdón de los pecados. El Señor dice, y solamente a los que ellos creen
en Él. Vamos a ver otros versículos, ahí mismo en Juan 6, pero ahora vamos a ver el 37 al 40. Pastor, entonces quiere decir que cuando nosotros creemos y aceptamos al Señor, obtenemos la vida eterna. Eso es lo que le está diciendo. Es lo que dice la palabra. Pero de nosotros depende si la vamos a tener, Si la cuidamos. si la cuidamos. Y eso lo vamos a ver un poquito más profundo en este momento, pero quiero recalcar este punto porque es importante entender que las bendiciones del cielo no están en el futuro, están para que nosotros las podamos gozar hoy en día. ¿Por qué? Porque esto nos va a preparar no solamente para que mi vida sea un reflejo de mi Salvador, sino que mi hogar sea un pedazo del cielo aquí en la tierra. ¿Ok? Miren lo que dice Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Note, usted tiene que creer y tiene que ir a Él. O Él viene a usted. Él siempre está allí. Él nunca lo rechaza. Y note el versículo 38. Porque ha descendido del cielo porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Noten, aún Jesucristo hacía la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Él hacía? Obedecía a ¿quién? Al Padre. Ahora, noten, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y noten, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Note, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si nosotros vamos al descanso. ¿Por qué? Porque la vida eterna empieza ¿dónde? Aquí. Si usted muere, muere en Jesucristo y tiene la vida eterna prometida. Por eso es importante que nosotros creamos en Él. ¿Usted sabe qué significa creer en Él? Note, aquí en este versículo dice que Él obedeció al Padre. Creyó en el Padre. Por consecuencia, nosotros tenemos que obedecer y creer en Jesucristo. Porque Él es el único medio que podemos llegar al Padre para recibir la salvación. Cuando nosotros creemos, es porque nosotros creemos en su palabra y obedecemos su palabra. Confiamos plenamente en su palabra. Ahora, la única forma en que usted y yo podemos ser salvos, a veces decimos somos salvos por gracia, y está bien, está correcto. La palabra de Dios dice somos salvos por gracia, no por obras. Nadie se va a salvar por guardar la ley y la palabra de Dios. Pero cuando usted guarda la ley y la palabra de Dios, toda la ley, que es la Torá, lo que se menciona en la palabra, entonces usted está reflejando quién es su Dios. Porque el mismo Hijo obedeció a su Padre. Ahora, fíjense ahí en Romanos 5:10. Ahora sí vamos a entender este versículo un poco más, porque a veces se menciona este versículo, pero fíjense, Él desea darnos vida eterna. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Él desea darnos vida eterna. Noten lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué significa ser salvo por su vida? Llevar la vida de Cristo. Llevar la vida de Cristo ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Por eso dice: el que cree en mí obtiene el ¿qué? La vida.
¿Cómo obtenemos la vida? Muy buena pregunta. Porque dice que cuando nosotros permitimos que Él entre en nuestras vidas, entonces nosotros somos llenados ¿de qué? De su vida. ¿Estamos? Ahora, miren, esta es una introducción porque la hermana lo dice. La bendición del cielo, todas estas promesas están disponibles hoy día. Hoy día está disponible. Hoy en día es el día de la salvación. Porque si usted obtiene esto y usted cree y plenamente en Él, entonces ¿qué es lo que va a suceder en usted? Usted va a tener una experiencia viva con su Salvador, porque dice la palabra de Dios que esta es la esperanza de gloria. ¿Cristo en dónde? En vosotros. A veces el problema es que Cristo está afuera de nosotros. ¿Por qué? Por falta de confianza, por falta de confiar plenamente y solamente en Él. Muchos dicen, yo confío en la palabra de Dios, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Una cosa es conocer y otra cosa es estar convencido y convertido, y que la vida del Hijo pueda morar en nosotros para darnos la victoria ante todas las cosas, la paz, la certeza, la seguridad. Y la vida eterna se empieza a experimentar aquí. El problema es que hoy día a veces decimos confiamos en Cristo, pero vivimos como si no confiáramos en Él. Incluso el creer es el resultado, ¿saben de qué? De obedecer. ¿Ustedes recuerdan esa cita? Juan 14:12. Ahí vamos a ver. Juan 14:12, este es uno, pero el otro está en primera de Juan. En Juan 14:12. Porque muchos dicen, yo creo, pero no confían y no viven conforme a la palabra. A mí me pasó. ¿Es cierto o no? A veces, miren, nosotros somos expertos en excusas. Es que yo no creo que eso es así. Es que el pastor dijo esto. Es que fulano dice aquel. Es que el otro. Yo creo que esto es así. Y a veces se agarra un texto sin contexto para dar un pretexto. Entonces, tenemos evidencia, por ejemplo, de algo, de una verdad que el cielo nos brinda, nos da 100 textos confirmando su verdad, pero hay un texto que se pone en duda y dice, yo confío en ese texto, no en los 100. ¿Sí ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque a veces no queremos permitir que nuestro Salvador haga un cambio en nuestra vida. Porque no nos conviene, porque no nos gusta, o porque vamos a dejar algo que amamos y que la palabra de Dios dice que hay que dejarlo. Lo que amamos más que a Dios, eso se le llama ídolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí en Juan 14:12? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará que también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Noten, vamos a hacer cosas mayores que Jesucristo. Él lo dijo. Porque desconfiamos. Que Él no ganó la victoria. ¿Fue tentado por el diablo? Sí. Y obtuvo la victoria, ¿por qué? Porque confió en su Padre y obedeció a su Padre. Como el texto que leímos, Él dijo, hoy hice todo lo que Él quería que yo hiciera. Ahora, el creer es resultado de obedecer. Vamos a verlo, 1 Juan 3:23. 1 Juan 3:23. Porque mucha gente dice, no, es que ya tenemos la vida, somos salvos, pero ya no hay nada que hacer. No, el Señor dice, si crees en mí, tendrás vida eterna. Si crees en mí, tendrás que
justificación, santificación, perdón de tus pecados. Y noten, y a veces dicen, no, pero es que ya no, eso ya quedó clavado. Eso ya no sirve. Y a veces somos selectivos, somos cristianos selectivos. Primera de Juan 3, 23. Noten, a veces somos tan selectivos que nosotros decimos, esta parte de la Biblia sí se aplica a mí, pero esta parte no. Ahora, en 1 Timoteo dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Ustedes saben que cuando Pablo estaba mencionando eso, estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no se había escrito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el diablo hoy día? Dice, no, ahora somos del Nuevo Testamento, el viejo ya no. Pero noten, él dice, toda la palabra es útil, inspirada de Dios, útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Somos ¿qué? Selectivos. Y ese es un grave error. Ahora, fíjense el 23. 1 Juan 3:23. El creer es el resultado de obedecer. Dice, y este es su mandamiento. Noten, su mandamiento, ¿lo tiene? 1 Juan capítulo 3, versículo 23. 1 Juan 3, 23. Sí, 3:23. Ahora buscaré. Aquí está leyendo ahí. Note, el creer es un resultado de obediencia. El diablo dice, no tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque el que no obedece no cree. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo. Es un mandamiento, obediencia. Y ahora dice, no, ahora no hay que guardar nada, no hay que obedecer, solamente vive como tú quieras, ya la victoria ya se ganó, ya Cristo murió por ti en la cruz y ya no hay nada que hacer. Pero aquí dice, el creer es resultado de obedecer. Y creer en el Hijo. Creer en Jesucristo, que Él nos da y cumple sus promesas. Ahora, nosotros debemos de confiar plenamente en el poder de su palabra. El que quiere dudar, va a dudar. El padre de la duda y de la mentira es el diablo. El que nos lleva al entendimiento es ¿quién? El Espíritu, que fue mandado por el Padre. Ahora, ¿quién es el Espíritu? Vamos a verlo, Gálatas 4:6. Porque hoy día hay un revuelo mucho sobre el Espíritu, pero a veces no se entiende. Gálatas 4:6. Noten, ¿qué es lo que dice aquí? Por eso ahora sí hace sentido los textos que hemos visto de que obtenemos la vida eterna, que obtenemos la vida del Hijo en nuestros corazones. Note lo que dice el 4:6, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, noten, ¿cómo nos llama? Hijos e hijas. Dios envió a vuestros corazones, ¿a dónde? A su corazón. Cuando se habla del corazón es a su mente, porque usted tiene que creer, razonar y confiar y estar seguro de lo que el cielo desea de usted. Cuando usted se deja guiar por su Salvador. Dice, el Espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu del Hijo nos lleva a clamar, a adorar, a obedecer al Padre. El Padre envió el Espíritu de su Hijo para que Él pueda morar con nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que el Hijo se hizo humano y no perdió su humanidad, pero en su espíritu Él podía venir a morar con nosotros. Si usted lee todo Juan 14, dice, tengo que ir al Padre para que yo regrese y esté en vosotros. ¿Por qué? Porque el Padre fue al Padre y le dijo, eres glorificado, fue aceptado el sacrificio, y entonces Él ahora mora en nosotros. Ahora,
hay un revuelo de un reavivamiento, que ahora nosotros muchos pedimos el Espíritu Santo y piensan que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma o de otra o de aquella. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero yo puedo decir que los frutos de ser lleno del Espíritu Santo, nosotros podemos ver que si es el Espíritu del Hijo o es de otro. Porque ustedes recuerdan que la palabra de Dios dice, probad todo espíritu. Eso quiere decir que hay espíritus ¿qué? Falsos. Ahora, mucha gente no sabe que el espíritu que mora en nuestros corazones es el Espíritu del Hijo. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Juan 16. Y ustedes recuerdan que la palabra de Dios dice que por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Ahora, Juan capítulo 16, noten, la primera obra del Espíritu Santo, si es el Espíritu del Hijo, morando en nuestro corazón, nos lleva a tomar una acción para que creamos, confiamos plenamente en Él y que podamos recibir todas las promesas que Él ha declarado para nosotros. Note lo que dice el versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu. Ahora, cuando usted no lee Espíritu Santo o Espíritu, lea el contexto y el contexto mismo le va a decir de qué Espíritu está hablando, del Padre o del Hijo. ¿Ok? Note, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado. ¿Cómo usted conoce el pecado? ¿Cómo usted sabe que es pecador? Primera de Juan, vamos a ver, no pierdan ahí, pero busquen Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Noten, porque esto es lo que el enemigo ha querido quitar para que nosotros no nos demos cuenta de que somos pecadores, para no ir a arrepentirnos. Ahora el Espíritu Santo viene y nos lleva al conocimiento del pecado. ¿Cómo usted sabe qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Desobedecerlo. La ley le dice, no adulterarás. Usted adultera, el Espíritu Santo viene y le dice, eres pecador. Si no se arrepiente, la ley lo señala como pecador. La ley no lo salva. La ley solamente muestra su condición para que usted se arrepienta de su pecado. Ahora, si esto nos lleva a obtener la salvación, lo lógico es que el enemigo va a tratar de ¿qué? De destruir lo que nos indica que es el pecado. Ahora, estamos leyendo aquí el Nuevo Testamento, porque yo sé que hay muchos que dicen, no, es que el Nuevo Testamento no dice que hay que guardar la ley de Dios. Ahora, si nosotros leemos, si usted lee todo el libro de Primera de Juan, usted se va a dar cuenta, de Primera de Juan, perdón, se va a dar cuenta de que siempre nos lleva a que nosotros obedezcamos la ley de Dios, porque dice aquí en Primera de Juan, también ahí mismo, nos dice el capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Perdón, 2.4. Yo les dije 1.4, ¿verdad? No era. Primera de Juan 2.4, perdón. Primera de Juan 2.4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora usted se preguntará, bueno, Jesucristo dijo que hay 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón
y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted va a donde está la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20, usted va a mirar que los primeros 4 mandamientos están dirigidos a Dios. Y los otros 6 mandamientos están dirigidos al prójimo. Por eso él dijo, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Cuando habla de los profetas, habla ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Éxodo 20, ¿verdad? Éxodo 20. Del 1 hasta el... De Éxodo 20, si quieren lo leemos, vamos a leerlo. Al cabo el Espíritu Santo nos está llevando al estudio. El 1 al 4. De ahí dijo del 1 al 4. Éxodo 20, usted puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Éxodo. Noten, vamos a leerlo. Porque hay aquí algo bien interesante. En Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el 3 en adelante. Está Génesis y Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Pati lo está buscando. Éxodo 20. Noten, el primer mandamiento es amar a Dios con todo su corazón. Noten cómo usted ama a Dios. Dice el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Usted puede aborrecer a Dios? Aquí dice que sí. Desobedeciendo. ¿Cómo usted aborrece a Dios? No guardando la ley. Note. Yo Sí. pienso que sí aborrecemos a Dios. Bueno, yo lo digo por mí porque yo me crié en una familia católica y pues era inclinarnos ante muchas imágenes. Así Eso es. Eso es aborrecer a Dios. Así es. O aquí lo está diciendo. Aquí ya lo estamos leyendo la palabra de Dios. Dice que aquel que se hace una imagen, se arrodilla y lo adora, dice que aborrece usted a Dios. ¿Por qué el diablo ha querido destruir todo esto? Para que nosotros no nos demos cuenta de que somos pecadores y vayamos a la solución de nuestro problema, de nuestra necesidad. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué hay falta de confianza en su Salvador? Porque primero no se conoce a Él, no permitimos que Él more en nosotros y nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se escucha a través de la palabra. No es un servidor, no es un pastor, no es una religión, es la palabra de Dios. Yo solamente estoy compartiendo la palabra de Dios. La impresión que usted va a recibir no es la impresión mía, es la impresión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a todos a la misma verdad. El problema es que nosotros en nuestra rebelión nos volvemos selectivos y decimos, esto para mí sí y esto para mí no. El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo nos lleva a la verdad a todos. Hay una sola verdad. Pero ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué? Porque somos hijos rebeldes y cabeza duras. Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Porque no queremos creer en Él, en sus promesas y obedecer su palabra. Note lo que dice. Cuando nosotros tenemos un ídolo es lo que usted pone en primer lugar antes de Dios. Un ídolo no solamente tiene que ser una figura o una estatua, puede ser su trabajo, su carro, su casa, su familia, su hijo.
El dinero. ¿Sí? O sea, eso es un ídolo. Entonces, los que aborrecen en desobedecer estos mandamientos, ¿usted sabe qué es lo que le sucede a ellos? Noten ahí Proverbios, no pierdan ahí Éxodo 20. No pierdan Éxodo 20. Pero vamos a ir a Proverbios 8:36. Esto es algo muy serio. Porque en Proverbios 8:36 dice que el que aborrece a Dios puede decir que ama a Dios, puede decir que cree en Dios, puede decir que él confía en Dios, pero hay un problema muy grande porque Dios dice algo que es muy duro. Es casi a la mitad de la Biblia, casi a la mitad de la Biblia. Está Salmos, Proverbios. Proverbios 8:36. Noten, aborrecer a Dios es tener ídolos, honrarlos, adorarlos, tener un Dios ajeno. Noten. ¿Lo tienen? A ver, si quiere, hermano, si puede, me puede ayudar a buscar. Proverbios 8:36. Ahí hay otra Biblia, mire. Ahí hay otro. ¿Ya lo encontró? Ok, fíjense. Sí leo la Biblia y todo, nomás que no estoy ubicada bien. No se preocupe, aquí estamos todos aprendiendo. Por eso aquí es un centro de estudio. No se preocupe, hermano. Donde me lleva el Señor que vaya a buscar o a leer. Así es. Es lo que me lleva y ahí es donde la... Y aquí estamos todos aprendiendo. Miren lo que dice Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda ¿qué cosa? Su alma. Usted mismo se está defraudando. Pero fíjese, todos los que me aborrecen, aman ¿qué cosa? La muerte. Podemos decir que amamos a Dios. Podemos decir, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Pero si usted no guarda sus mandamientos, usted está amando más a la muerte que a Dios. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Si nosotros, noten, ¿qué es lo que el enemigo desea de nosotros? Adoración y amor, que le amemos a Él. Que nos olvidemos de ¿quién? De Dios. Entonces, si el quebrantamiento de la ley nos lleva a aborrecer a Dios, pues entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere decir? Ya la ley ya no. Pero acabamos de ver en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de que Dios da mensajes directos y certeros. El que quiere dudar va a dudar. El que quiere encontrar la verdad y le pide a Dios que lo lleve a su verdad, Él le va a dar el entendimiento de la verdad. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra cultura, nuestros hábitos. A veces, por el qué dirán. Es que yo tengo amigos que creen de esta forma, y si yo empiezo a ver lo que dice la Biblia y yo empiezo a hacer lo contrario que ellos, ¿qué van a decir de mí? Que los discípulos, cuando Jesucristo fue crucificado, no salieron todos ¿qué? Se fueron como la chancla voladora. Se fueron, corrieron y se escondieron por temor al que dirán. Ahora, regresemos al Éxodo 20. Fíjense, aquí nos dice que el tener ídolos es aborrecer, pero ahora lean el versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ver este versículo en el Nuevo Testamento, Juan 14:15. No pierdan Éxodo 20. Juan 14:15. Juan 14:15. Vean que aquí también está en el Nuevo Testamento. Lo acabamos de ver. El que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora fíjense Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice?
guardad mis mandamientos. Y dice que Él tiene misericordia para los que guardan sus mandamientos. Vuelvo a recalcar, la ley de Dios no lo salva. La vida de Cristo en su vida, su gracia es lo que lo salva. Pero su fe y la experiencia que está usted teniendo se muestra en el amor que usted le está teniendo a Él en guardar sus mandamientos. Hermano, por eso en primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a leerlo. Primera de Juan 5:3, para que ustedes lo miren allí. No pierdan Éxodo 20. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y fíjense, por eso es que cuando usted ama y está teniendo una relación con Jesucristo, con su Salvador, entonces el obedecer, Primera de Juan 5:3. Por eso cuando usted permite que el amor de Cristo more en su vida, usted muestra su amor y el obedecerle a Él va a ser un gozo. Va a ser un gozo. Porque es el resultado del amor que está en usted y que su fe y su confianza se refleja hacia Él. Note lo que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando usted ama a Dios, usted se goza. Es como una persona me estaba diciendo, nosotros tenemos 2 semanas, que en 2 semanas nos hemos reunido 11 días. Me dice, ay no, qué pesado es eso. Uy, qué difícil. Ahora, yo estoy diciendo que nos gozamos en reunirnos. Yo me gozo en reunirme con mis hermanos y mis hermanas, y nos gozamos y disfrutamos un momento agradable. Podemos aprender de la palabra de Dios, sentir esa comunión con nuestro Salvador, y nos apoyamos los unos a los otros. El obedecerle a Dios no es difícil. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. No es difícil, nosotros lo hacemos difícil. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? No comerás de este árbol, porque el día que comieres de este árbol vas a morir. ¿Cuántos árboles había en el huerto del Edén? Cantidades. Y había uno, ¿y qué fueron a hacer? ¿Cuál fue el problema de Eva? Escuchó una voz que no conocía. Usted tiene que escuchar ¿qué? La voz de Dios. Fuese quien fuese, la persona que usted crea más consagrada aquí en esta tierra, si no habla conforme a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, el que no habla la ley y el testimonio es porque no le ha amanecido. Isaías ¿qué? 8:20. Usted no puede confiar en un hombre, confíe en la palabra de Dios. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en Jeremías 17 dice, más bendito aquel que confía en ¿quién? En Jehová, en Dios. Ahora regresemos al Éxodo 20 y terminamos con esto, aunque ya el tema que traíamos lo damos otro día. Noten ahora el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estos 3 mandamientos, ahora vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tenemos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí ahora muchos dicen, no, es que esto fue para los judíos. Pero si usted va a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, en el día de la creación, Él separó el día para todo el mundo. Vamos ahí. Vamos a verlo, no pierdan ahí. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ahora, fíjense que esto se le dio a todo el mundo. Porque ¿cuántos habitantes había en ese momento? 2. Ahí no había judíos, ni religión, no había nada. Había un pueblo y eran 2. Habían 2 personas. Noten el 2:1 y al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios. Noten, es un día bendecido de Dios, al día 7º, y lo santificó. La palabra santificar es kadosh en el hebreo, y kadosh significa separado. Dice, lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo se le dio el día del reposo al ser humano? En el día de la creación. Y no nos dice aquí en lo que vamos a leer, es de que el día de reposo, el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Ahora, si es un día bendecido, ahí es donde más derrama las bendiciones del Señor. Muchos dicen, no importa el día que tú adores a Dios, todos los días hay que adorarle. ¿Sí o no? Pero solamente un día lo bendijo. Los otros 6 no los bendijo. No los santificó. Usando la lógica, pues usted llegue a la respuesta que el Espíritu Santo le quiere decir. Yo no le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Pero estos primeros 4 mandamientos están dirigidos a Dios. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento. No sé si nos va a dar tiempo de ver los otros 6, pero si no, después lo miramos. ¿Cuál es el día de reposo? Pues el día de reposo es el 7º día. ¿Cuál es el 7º día? El sábado. ¿Ok? Vamos a ver Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Sin perder el rey, pues ya lo perdí. ¿Perdón? Sin perder el rey. Pues no lo pierda. A ver si es que no quiero alargarnos mucho para que no se haga muy, muy largo y no se vayan se les haga tarde. Ya llevamos 1 hora de estudio. Ahí. Y se va rápido el tiempo, ¿verdad? Y más cuando permitimos que la palabra de Dios sea el que nos esté hablando. Apocalipsis 14, vamos a leer el versículo 6. Noten. Vamos a leer el 6 y el 7. Noten, acuérdense que el día del sábado lo santificó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque Él creó los cielos y la tierra. Noten aquí el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Noten, ¿cuántos evangelios hay? 1, ¿cierto? Hay un evangelio. Para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, noten, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué estaba haciendo referencia? Al 4º mandamiento, porque decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra. El único mandamiento que dice acuérdate es el 4º mandamiento. Y es el que se olvida más la gente.
¿Sí o no? Porque todos los cristianos guardan 9 mandamientos. Pero el que dice acuérdate es el que se olvida. Ahora, el Evangelio eterno nos lleva a adorar al que hizo el cielo y la tierra. ¿Cómo sabemos que Él lo hizo? Porque dice que Él separó el día del sábado para que nosotros le adoremos. Sí, ¿no? Prácticamente el mensaje del primer ángel me está mandando a adorar al Creador. Al Creador. Y el cuarto mandamiento, Dios se identifica como Creador. Como el Creador. Así es. Ahora, noten que el Evangelio eterno involucra el juicio. La gente no habla del juicio. No, eso no. Todo es color de rosa. No, pero dice el juicio ha llegado. Y dice, darle gloria. ¿Cómo usted le da gloria? Dice, todo lo que hagáis, comáis y bebed, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. El temor a Dios, ¿qué significa? Proverbios 8:13. Véanlo ahí. El temor a Dios. Proverbios 8:13. Y nos lleva a cómo nosotros iniciamos en nuestro estudio. Proverbios 8:13. Es 12 también. Ahí también está el juicio. Proverbios 8:13. Otro día vamos a tocar acerca del juicio. Yo a veces a uno se tiene que detener porque es emocionante estudiar la palabra de Dios y permitir que Él nos vaya enseñando. Miren lo que significa el temor a Dios. El temor, ¿lo tienen? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿El mal es qué? El pecado. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Noten, la arrogancia, el orgullo, no, eso no es para mí, eso es para aquel. Es que yo no creo esto, eso es arrogancia. Y dice aquí que el temor a Jehová es que aborrecer, dejar de pecar. Cuando usted deja de pecar, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué hace? Guardar la ley de Dios. Porque la ley de Dios no lo acusa. Usted cuando va manejando, si usted obedece las leyes del tráfico, nunca lo van a parar y le va a decir, usted iba en velocidad. No lo va a señalar nadie de que usted quebrantó la ley de tráfico. Lo mismo sucede con la ley de Dios. La ley de Dios le dice, eres pecador, arrepiéntete, ve a tu Salvador. El enemigo dice, no tienes que ir a la ley de Dios, no te tienes que dar cuenta, tú ya fuiste salvo y siempre salvo y así vas a llegar. Pero el Señor dice, el que me ama guarda mis mandamientos. La obra del Espíritu Santo es llevarnos al arrepentimiento, al conocimiento del pecado. Nos lleva a la ley, porque sin la ley usted no se puede dar cuenta de que es pecador. Y muchos, yo recuerdo a una joven que me dijo, es que yo ya fui llena del Espíritu Santo. Y entonces yo le dije, entonces eso quiere decir de que tu vida ha cambiado. Y se me quedó mirando así, dije, eso quiere decir que la droga que tú estás tomando ya la dejaste. No. Eso quiere decir de que ahora respetas a tu mamá. No. Dice, pero yo fui llena del Espíritu Santo. Le dije, pues el Espíritu Santo te lleva ¿a qué? Al conocimiento del pecado para que te arrepientas. Y te lleva a la justicia para que seas cambiada. Le dije, averíguate bien de qué Espíritu Santo fuiste llenada. Porque si tu vida no refleja la vida de Cristo en ti, entonces eso quiere decir, y se quedó callado, ya no me dijo nada. ¿Usted sabe por qué el enemigo quiere destruir esto? Y yo creo que con esto terminamos, para no hacerlo más largo. Después podemos ver la otra parte hacia el prójimo. Este día que el Señor que separó, Él lo separó para el hombre. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo? ¿Mateo qué? Dice, el día del Señor fue hecho ¿para qué? Marcos 2:27. Marcos 2:27, apúntelo ahí. Y noten,
Aquí hay algo que necesita que meditemos en él cuando leamos este texto. Llévelo a su casa, medítelo y pídale al Espíritu Santo que lo lleve a la verdad y que lo lleve al entendimiento. Yo solamente soy un servidor, que yo solamente hablo la palabra de Dios. Dice el versículo 27, también les dijo, el día de reposo, el día sábado, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Noten, ¿sí entendemos este versículo? O sea, el hombre no tiene derecho al día de reposo, sino que el reposo se hizo para usted y para mí, para recibir una bendición. ¿Lo estamos viendo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esto es importantísimo? Porque miren Ezequiel 20:12. Lo que usted lea va a suceder cuando usted permite que Dios mismo le dé el poder para ser fiel a Él, creyendo en su palabra, confiando en Él, plenamente en Él. En Éxodo Ezequiel 20:12. Noten, por eso el diablo odia el único mandamiento que dice acuérdate, es el que el mundo se olvida. Hay unos que guardan 8, hay otros que guardan 9, pero no guardan este que dice acuérdese. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo sabe que este día es un día bendecido para que nosotros podamos ser bendecidos, transformados y obtener la vida que Él quiere que obtengamos. Miren lo que dice el 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué sucede en el día de reposo? El Señor los santifica. También el 2020. 2020. Para volverlo a reafirmar, otro testigo. Dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Noten, el día que Dios creó desde la creación, lo bendijo y lo santificó, para que nosotros lo adoramos, nos santifica, pero también nos redime. También nos da redención. Con ese término, ahora con ese término. Deuteronomio 5:15. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 5:15. También nos libera, nos redime, nos salva. Note lo que dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate, pero lo espero, es el quinto libro de la Biblia. 5:15. Acuérdate que fuiste, ¿lo tenemos? El quinto libro, espero. Noten, aquí hay redención, hay liberación. O sea, no solamente el día de reposo es para santificarnos, pero es para también darnos libertad, redención de la esclavitud, porque la esclavitud de Egipto es símbolo de ¿qué? Del pecado. Él desea darnos libertad. Y note lo que dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque también te redime, te salva, te justifica, te santifica, te justifica. Uno más, y ahora sí. Salmo 119. Porque ahora que estoy hablando de la santificación, Salmo 119. Y lean todo el capítulo de Salmo 119.
porque habla acerca de la ley de Dios y de los mandamientos. Pero fíjense en Salmo 119 y vamos a leer el versículo 172. No, vamos a leer el 151 primero y luego el 172. Y con esto terminamos. Salmo 119, versículos 151 y 172. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos, ¿qué dice? Son verdad. Todos. No 9, no 8. Todos. Y también se hace referencia a toda su palabra. Ahora el 172. Hablará mi lengua tus dichos. ¿Qué es lo que uno quiere que tenemos que hacer? Hablará tu lengua tu palabra, tus promesas, porque tus mandamientos son justicia. Dice, porque todos tus mandamientos son justicia. La justicia es su gracia, redención, perdón. 142. No, pues si lo vamos a seguir, dice 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Lea todo el capítulo 119. Volvemos a lo mismo. Lo que nos salva es la vida de Jesucristo en nuestro corazón, su gracia. Cuando nosotros obtenemos el amor de Dios en nosotros, nosotros somos movidos a confiar plenamente en Él, y solamente en Él, y solamente en su palabra, que nuestra fe, como dice Romanos 1, 16 y 17, dice que la fe se manifiesta de fe en fe. La fe se manifiesta a través de nuestra obediencia, confiando plenamente en Él y solamente en Él. Vuelvo y repito, la ley nos lleva a Cristo y la ley no nos salva, pero su vida es un reflejo del amor de Dios, porque dice que el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Dios desea darnos libertad. Dios desea morar en nuestros corazones. Eso depende de usted. La salvación es individual, no es grupal. Sería hermoso, que es bonito decir, es que yo digo que todos son salvos y son salvos. No, cada quien tiene que tener una relación estrecha con su Salvador y permitir que Él lo guíe al entendimiento de su palabra. Dios quiere que nosotros podamos obtener las bendiciones del cielo. El tema que era de ahora, el estudio, el Espíritu Santo lo llevó por otro lado y por alguna razón. ¿Por qué? Porque necesitábamos escuchar su verdad. Yo necesitaba escucharla. Y yo creo que el Señor nos ha traído a su lugar para que nosotros podamos tomar una decisión estrecha con Él, porque Él desea darnos vida eterna, perdón, y nos da el poder. Si usted lea, apunte ahí Ezequiel 36, lea ese capítulo y usted se va a dar cuenta que el que hace todo es Él. Hace todo Él. Y dice ahí en Ezequiel 36 que Él le va a dar el poder para que usted sea obediente a sus mandamientos y a su palabra. Él le va a dar el poder. Él. Léalo en todo el capítulo de Ezequiel 36. ¿Les parece si oramos? Nos parece. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, Señor, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora vamos ante ti agradeciéndote porque tú has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, permite que el Espíritu nos guíe a toda tu verdad, que tu verdad nos dé la libertad que tú deseas que nosotros tengamos, que solamente confiemos en ti, en tu palabra. Señor, tú nos has dado este mensaje para que nosotros podamos tomar decisiones concretas.
que podamos, Señor, pedir tu poder para ser fiel a ti, a tu palabra, confiando plenamente en todas tus promesas. Guíanos a nuestro camino, a nuestro hogar, y que, Señor, que podamos ser un reflejo vivo de tu carácter en nuestros hogares, para que nuestras familias puedan ver en nosotros que tú moras en nuestro corazón y que nosotros reflejamos tu grande amor. Gracias, oh Dios, por hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.